Vamos a ir ahora con la diputada local por el Partido Acción Nacional, Claudia Murguía, con quien vamos a platicar acerca de este tema que se está abordando en el Congreso, el apoyo a quienes resultaron afectados por los hechos violentos del pasado 22 de febrero. Diputada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, querida Sonia, buenos días. Y José Ángel, encantada como siempre de estar con ustedes. Bueno, pues, ¿qué es lo que se puede hacer ante quienes resultaron afectados el pasado 22 de febrero, Claudia? Porque sobre todo hay personas que no tenían su vehículo asegurado o incluso quienes sí lo tenían, pero la aseguradora no cubre este tipo de daños. Sí, mira, son situaciones complejas porque, si lo puedo decirlo, las aseguradoras luego buscan el cómo no pagarte. Y ante sucesos como estos, las aseguradoras tienen pues preceptos muy estrictos, y si la gente no ha hecho reclamo de sus pólizas bajo la asesoría legal de haber señalado primero que fue un robo, podría haber la posibilidad de que la aseguradora no te pague. Máximo que todos sabemos que los vehículos que fueron siniestrados duraron pues en la inspección pericial, sin haber sido recogidos más de 3 días. Todavía el martes, miércoles, había muchos vehículos abandonados en la carretera. En congruencia, digamos, a lo que está haciendo o a lo que fue a anunciar el gobernador ayer a Tapalpa, que me parece lo correcto y lo decente, de anunciar un fondo emergente o un fondo extraordinario para tratar cubrir los daños patrimoniales que tuvo la gente en tema de vehículos, tiendas de conveniencia y todos los daños que vimos que se generaron. Desde el Congreso del Estado el viernes aprobamos una reforma a la ley de daños, de la ley de responsabilidad patrimonial que existe, déjenme decirles, desde hace 20 años, para efecto de que cuando pasan este tipo de cosas, qué bueno que haya la voluntad y la decencia de generar estos fondos extraordinarios. Pero cuando los fondos no son suficientes o los fondos no se crean, lo importante es que la gente sepa que esta ley protege sus derechos. Solo que esta ley era básicamente letra muerta, primero, porque la ley obliga desde hace 20 años a todos los poderes públicos y a los municipios a tener un fondo emergente año con año su presupuesto para reparar cualquier daño que sufra el particular por la falla o una deficiencia en la garantía de un derecho tuyo, como es el de la seguridad, o la deficiencia de un servicio, como es desde que se te ponche una llanta en un bache, o se pierda en su carro en una inundación, o se le caiga un árbol a la barda perimetral de tu casa, o cualquier daño que tú sufras porque el Estado no responde al derecho que te tiene que garantizar o al servicio que te tiene que dar. Claro, diputada. Ley, claro, sí. Está previsto de alguna manera ya en la legislación que esto ocurra. Nada más, ¿de dónde tendrían que salir los recursos? Es que ese es el tema. Muchos municipios hicimos la investigación porque esta reforma no la propuse yo el viernes, la propuse algunos meses atrás, y nos dimos cuenta que los municipios no cuentan con esos fondos, que algunos ni siquiera sabían que deben de tener esos fondos. ¿De dónde salen esos fondos? De su presupuesto. Porque la obligación de los ayuntamientos y de los 3 poderes del Estado, por ejemplo, el Congreso tiene su fondo, el Poder Judicial tiene su fondo, el Ejecutivo tiene su fondo, y ese fondo es permanente. A colación de esto, lo que quiero decir es, si el fondo emergente, que dice el gobernador, está activo ya, para que tú vayas y reclames a la Fiscalía el tema de los vehículos, ¿no? Se hablaba yo con la secretaria de Policía ayer, y en el tema de las tiendas de conveniencia y demás, también ella ya está activando parte de ese fondo. El fondo ya no alcanza, porque 100 millones creo que lo que se está destinando a los vehículos va a ser insuficiente. Si el fondo no alcanza, los ciudadanos tienen el derecho de exigirle al Estado que bajo el fondo al que están obligados año con año a tener, les paguen el daño. Eso es lo importante, que no quede a sucesos extraordinarios, a bolsas extraordinarias, o a la voluntad o no pues del gobernante. Claro.
Y eso es lo que reformamos en la ley. Agregamos el supuesto que tiene que ver con los daños por actos de violencia o que hayan perturbado la paz. Acotamos el proceso, porque es importante que haya un proceso. Debe haber manuales de procedimientos y no que quede a riesgo la utilización de un fondo con lineamientos que no sean claros y que no te cubran esa garantía. Entonces, la reforma se aprobó el viernes. Digo, yo esta reforma la había presentado hace meses, pero evidentemente con la premura de darle el soporte legal y la garantía a la gente de que el fondo no alcance o no alcance, si este fondo no alcanza, el Estado está obligado a cubrirle los daños a la gente en no más de 20 días y señalando que la carga de la prueba, el que tiene que probar que lo que dice el ciudadano no es cierto, es la autoridad, no el ciudadano. La ley estaba, digamos, al revés. Entonces, ante cualquier reclamo de los ciudadanos, el 99% de los reclamos eran en contra de los ciudadanos. Por eso reformamos esta ley. Claro. Es un soporte, digamos. Y que sea suficiente el recurso, ¿no, diputada? Porque luego también, porque en los presupuestos se ponen a veces 1 millón de pesos, que sabemos no alcanza precisamente para nada, ¿no? Como que nomás se pone en automático. Sí, porque yo escuchaba, digo, yo no estoy señalando que la voluntad del gobernador no sea real, no, sí es real, pero él decía, se les van a condonar las tenencias ya no existen. Se les va a dar un apoyo, no, es que se les tiene que cubrir el daño. Y si estos 100 millones de estos fondos extraordinarios no ajustan, entonces tienen que recurrir a los fondos que esta misma ley ya prevé, que tienen que ser fijos y permanentes. Eso es importante que sepa la gente. El daño tiene la obligación, porque el daño que se generó el domingo fue porque el Estado falló, porque el Estado se replegó, ¿no? Que fue una condición extraordinaria, que nunca habíamos vivido eso. Qué mal que lo vivimos, pero qué bien que hoy, después de esa experiencia, nos estemos preparando para, ojalá nunca vuelva a pasar, pero no sé si la contingencia puede ser otra, y había que sacar de la letra muerta esta ley, porque el domingo fue un acto de violencia, pero ya vienen los temporales de lluvia, y ya veo convirtiéndose la ciudad en nuestra enemiga, como cada año, y la gente siempre es la que sufre y pierde. Entonces, claro, es para la gente que esta ley la protege y que el Estado tiene obligación de reparar los daños. Claro que sí. Diputada, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. Gracias a ti, Sonia y José Ángel. Buen día. Saludos, gracias.